rispidez. Y sí, acá sí se entiende que el momento electoral sirve en bandeja esta polémica y tiene que ver con los resultados que arrojó el propio INED. Vamos a repasar, si les parece, algunas cifras. Constatamos como buena noticia que el sistema educativo ha logrado universalizar los tramos de edad de 3 y 4 años, educación primaria completa, educación media básica completa, con dificultades en bachillerato que todavía quedan, pero no obstante lo que vemos y lo que advertimos de la lectura y de la mirada de todos los estudios es que se sigue reiterando aquello de que los que pertenecen a las familias económicas y socialmente más desfavorecidas son los que logran peores niveles de aprendizaje. El país nuestro es un país muy de tratar a todos igual, y tratar a todos igual hoy nos damos cuenta que genera o mantiene las desigualdades. Porque cuando tenés una situación desigual tenés que atender desigual para tratar de llegar a la compensación de esa desigualdad. Sin embargo, el Uruguay históricamente ha trabajado con ese concepto de que dar lo mismo a todos porque eso es una razón de democracia o de igualdad. Y hoy creemos que eso también es un componente que hay que poner en debate. Qué interesante esto último que escuchábamos justamente a propósito de, bueno, cómo uno puede ir entendiendo que hay que ir transformando las miradas sobre las cosas, porque hubo todo un tiempo donde se entendía la unidad, la igualdad como algo que requería un abordaje homogéneo, ¿no? Homogeneizador. Caramba, la prueba está que fue equivocado. La prueba está que valorar la igualdad implica atender las diferencias y la diversidad, ¿no? Y sacar el concepto de homogéneo o la intención de homogeneizar, creyendo que eso es de verdad lo mismo igual para todos. Llevó su tiempo. Pero es un aspecto súper interesante, no solo para relacionarlo con lo que es educación, que vamos a estar hablando ahora con nuestro invitado a propósito del INED, sino para varios otros aspectos, ni que hablar políticas sociales, ¿no? Y derechos. Pero bien, vamos a dar la bienvenida a Héctor Fiorit. Por supuesto, el tema que lo ha convocado hoy son estos resultados del INED. En concreto vamos a hablar sobre primaria. Les recuerdo que Fiorit es consejero de primaria, o sea que no le vamos a hacer preguntas que tengan que ver con educación en general, ¿no? Pero se estaba riendo mucho, mientras acá se estaban matando, iba a decir, no, perdón. Mientras acá estaban muy apasionados, debatiendo sus puntos de vista. Está bien. Fiorit se reía. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que en general los uruguayos tendemos a ubicarnos entre gobierno y oposición rápidamente y me parece que este tema, más allá de lo que usted decía, es un tema que atraviesa a los partidos. Es decir, el INED no es menos oficialista que la ANEP, no, digamos. Son designados por el Ministerio de Educación y Cultura, por lo menos la presidenta del INED y algún otro consejero, y si bien hay representación de la universidad, también de los privados, es un organismo que se pensó en el año 2006, 2007, precisamente el doctor Yarzábal lo incorporaba a la Ley de Educación como un mecanismo de reaseguros de generar una tensión interesante entre un organismo externo que monitorea, evalúa, lo que hace un organismo como es la ANEP, y por supuesto en el INED y por supuesto en la ANEP hay consejeros, directivos que tienen afinidad con el gobierno y otros que tienen afinidad con la oposición. Tenemos técnicos que tienen ambas afinidades en las dos instituciones. Entonces, por suerte, tenemos un tema que creo que hace más a la República y a políticas de largo plazo que a una cuestión meramente coyuntural. Bien, de todas maneras, primaria responde al informe del INED, ¿no? Remarcando algunas cosas o pretendiendo complementar la mirada del INED. Ahora, lo que no se entiende es quién finalmente tiene el criterio
más válido, digamos, en estas evaluaciones? ¿No se creó para eso, para que fuera el INED el que de alguna manera, bueno, lo que diga el INED se entiende que es consensuado? Bueno, pero ¿y qué pasa si el INED introduce errores? Digamos, por ejemplo... Por ejemplo, a ver. Si quisiera hacer un estado de la situación de la televisión abierta y solamente se reporta el canal 4, ustedes se sentirían raros. O se toma como referencia datos hasta el año 2010 y no en un informe que es años 2017-2018 los datos actuales. Sería objetable técnicamente. Este estudio técnicamente nos parece muy objetable, con muchos reparos. Creo que además el recorte que hacía recién la profesora Massey, sí, también introduce elementos muy discutibles. Por ejemplo, en la página 111 es muy largo el estudio además, ¿no? No, este no es el más corto de todos. Bueno, pero... En la tercera parte, sí, es largo. 2 años antes, el del año 2013-2014, y es la mitad que el que hizo Palamidesi hace 2 años atrás. ¿Usted cree que no se va a los temas de fondo, que se van a cuestiones accesorias? Yo creo que los temas son importantes. Creo que el recorte del informe es arbitrario y en algunos casos sesga la realidad. Voy a leer una cosa porque es bien distinta a lo que acaba de pasar sobre la profesora Massey. A ver. Dice el informe, los resultados indican que la segregación de desempeños, tanto en lectura como en matemática, tanto en tercero como en sexto año, es claramente menor a la segregación económica y cultural. Es decir, parecería que el efecto escuela tiende a minimizar la herencia socioeconómica. Y después agrega, para educación primaria podría sostenerse que los centros educativos sí contribuyen a reducir diferencias de origen entre los estudiantes, favoreciendo logros más similares entre ellos que los esperados inicialmente de acuerdo a su origen social. Esto es una muy buena noticia. Si el país efectivamente está logrando esto y si primaria lo está logrando, tendríamos que haber destinado casi todo el informe a estudiar esto. Bueno, el tema es que se concentró demasiado en secundaria. Bueno, ¿faltó mirar sobre primaria? Yo creo que sí. Yo creo que además, por ejemplo, la mirada sobre primaria se remite al tema de la falta de los maestros. ¿Son los maestros los que más faltan? Claro. Tengo dudas. No. ¿Le podemos decir que son ausentistas crónicos, como dice el estudio? Me parece un poco duro. El 20% son faltas vinculadas a la maternidad, otro 40% son faltas vinculadas a la enfermedad. En total son 20 faltas, que creo que son bastantes. Pero no por eso yo voy a desconocer de que hay derecho de los trabajadores, que además primaria tiene un mecanismo que es la suplencia inmediata. Cada director convoca a un suplente que tiene un registro en la escuela y entonces se confunde el efecto falta del docente con si el chico tiene o no tiene un maestro, y esto es una confusión inconveniente. Bien, o sea que usted advierte que INED, cuando hace referencia a la inequidad, en definitiva, que genera la educación, lo está haciendo, enfocándose más en secundaria que en primaria. Bueno, el primer capítulo solamente habla de secundaria. Exacto. Olvida que primaria tiene una asignación progresiva del gasto. El Estado uruguayo gasta para un chico de contexto más crítico 69.000 pesos al año y para uno de contexto medio 58.000. Las escuelas de tiempo completo son 106.000, que están en los contextos más críticos mayoritariamente, y la de tiempo extendido, que es otra modalidad de extensión del tiempo, en contextos medios son 10.000 pesos menos. Un maestro comunitario está solamente en los contextos críticos. Los comedores se focalizan fundamentalmente en los contextos críticos. Es decir, no es correcto decir que el presupuesto educativo es regresivo. Yo diría que es un error muy importante, que es producto de un recorte parcial. Si en lugar de analizar solo secundaria hubiese analizado también UTU,
que tiene una población más vinculada a sectores populares, bien, pero ¿y dónde hasta estaría? el medio hubiera dado mal. Bien, pero ¿dónde está el problema mayor que enfrenta la educación en nuestro país hoy? ¿No está en secundaria? Sí, sin duda. Sí, es probable. Y entonces no tiene ahí cierto sentido que Inés haya puesto el foco ahí. Sí, pero no es siempre así, porque las faltas se analizan solo de los maestros y la segregación de aprendizajes y de contextos solamente en primaria. Es decir, por eso cuando hablamos que son recortes, por lo menos poco fundamentados, creo que la ANEP es muy cuidadosa en los términos y que hay un extenso informe de los técnicos de ANEP que preside el doctor Andrés Peri, que señalan estos problemas metodológicos que nos parece que aún tratando temas importantes no tiene un rigor que nos hubiera dado otra tranquilidad para abordarlos. Bien. ¿Qué opina el panel por aquí? A mí me gustaría, porque quiero entenderte del todo, porque el tramo que leíste es casi, podría decirse, la histórica, vieja y siempre vigente ambición que todos tenemos. Es decir, que si llegan los niños a la escuela provenientes de distintas capas sociales, culturales, económicas, sea la escuela, eso es Varela, eso es República, la que de alguna manera iguale para permitir después, en su condición de ciudadanos, que se desarrollen como tales, de acuerdo a sus talentos y sus virtudes, ¿no es cierto? Mitiga, ¿no? No iguala. Bueno, pero por lo menos da chance, distancia. democratiza de algún modo, ¿no es cierto? A ver si entiendo, el informe está diciendo que la escuela lo está cumpliendo. Que mitiga, que achica la brecha social. Quiero de verdad, maestro, quiero entenderte. Suena a como que el elogio no es lo suficientemente grande, porque yo leo eso y digo, parece una buena noticia. Y siento como que hay en realidad como, che, el elogio es corto. ¿Hay una especie de reproche por hacer hincapié en el vaso vacío, por decirlo de otro modo? Yo lo que digo es que una novedad, una noticia tan relevante como esta, no puede estar fuera de las conclusiones y no se recoge. Está el pasar, decís. Ni fuera del mensaje que da la presidenta del INED. Está como al pasar dicho, y yo insisto, no es verdad que los resultados sean iguales. Seguimos teniendo desigualdades profundas en educación, hay que reconocerlas, hay que trabajarlas, pero esta señal que efectivamente tener maestros comunitarios, escuelas de tiempo completo, un cuidado de las trayectorias escolares, educación inicial desde los 3 años, está trayendo buenas noticias. Es muy importante porque la política educativa tendría que hacer un estudio muy detallado de qué está pasando en esas escuelas que Rama y la CEPAL llamaban las productoras de mutantes. ¿Se acuerdan todo el debate hace 20 años atrás o más, verdad? Es decir, que había escuelas donde era capaz de generar movilidad social. Bueno, hoy tenemos que en grandes números eso se produce en las escuelas públicas uruguayas y creo que este es un tema que sería interesante haber profundizado en el estudio porque es una buena noticia. Ahora, ¿eso no es de algún modo lo esperable? Sí, claro. ¿No es lo esperable que alguien que vaya a la escuela mejore sus condiciones respecto a su casa, a su familia? Sí, sí. Yo creo que tal vez por eso el informe no hace demasiado hincapié en lo que debe ser y tal vez sí en lo que debe ser y no estamos haciendo. Entonces son maneras de mirar los mismos fenómenos, ¿no? De todas maneras yo tengo una consulta respecto a los docentes, porque me parece que el dato de que cuando uno mira la trayectoria docente son a quienes no les ha ido muy bien en las pruebas PISA. ¿Ese dato el CODICEN lo refuta o lo comparte? A ver, ese dato tiene una comparación que se puede discutir mucho, ¿verdad? No lo compara con todos los chicos que se le hicieron la prueba en el año 2009. Dice, de todos estos chicos que en el año 2009 hicieron PISA con 15 años, 10 años después, compara solamente 2 grupos, los universitarios y los que hacen carreras docentes, y como era de esperar, los universitarios provienen de hogares de mejor posición económica, pasa en el Uruguay y en el mundo, y con un poquito mejores resultados en PISA. ¿Cuál era la comparación razonable? Comparar carreras terciarias de la misma extensión.
Si son de 4 horas, comparo carreras de formación docente de 4 horas con psicología, trabajo social, etcétera, que también son de 4 horas y que no suponen un sesgo en las familias, porque seguramente el origen social de las familias de la Facultad de Ingeniería es bastante más alto. Comparo carreras que tienen la misma localización territorial. Es decir, en cuántas localidades del interior que hay institutos de formación docente, la oferta universitaria es menguada. La gran mayoría, ¿verdad? Entonces, metodológicamente, la comparación con todo el universo de universitarios, con todo el universo de la formación docente, introduce sesgos obvios y previos, extensión de la carrera, costos asociados y distribución territorial. Eso es una aclaración de lo metodológico. La aclaración de la política. ¿Para qué sirve esto? Es decir que los docentes son un poco menos favorecidos en el origen familiar y tuvieron un poquito peores resultados en PISA hace 10 años atrás. ¿Qué es lo que dice el INED? Nos mandata a la ANEP a que haya equidad en los resultados de la educación obligatoria, dice. Yo no puedo creer que esa sea una línea de política. Decir que de secundaria tenemos que obtener los mismos resultados me permitiría mejorar a los docentes en el año 2040. Claro. Tenemos cuestiones más urgentes que hacer. Pero la formación docente no es una materia urgente. Pero eso es otra cuestión. Pero el mandato es otro. Tendríamos que igualar los resultados en la educación obligatoria, es decir, en primaria y media. ¿Qué hace primaria? Primaria forma 6.000 maestros por año en un instituto de formación en servicio que los maestros van los sábados. Y eso es una política. Ahí tendríamos que haber trabajado. Eso es política que permite revertir esa supuesta herencia desfavorable de los docentes. Acá hay un tema subyace que es el famoso tema, diríamos, del sueldo, es decir, de los ingresos, porque no hay que orillarlo. ¿No? O sea, más allá de que hay una valoración, digamos, de los sueldos reales de los maestros de casi un 80%, estamos hablando de sueldos que venían muy sumergidos. Por lo tanto, un 80% sobre 5.000 no es lo mismo que un 80% sobre 10.000, para poner un ejemplo y que se entienda de qué estoy hablando. Entonces, es verdad que la carrera docente incluso tuvo en algunos casos hasta problemas para que la gente se anotara, problemas para que la gente fuera, y es verdad que las condiciones, yo que soy maestra, porque aunque no ejerzo hace muchísimos años, me considero maestra, y trabajé en escuelas de contexto crítico en el Cerro, yo sé lo que es estar en invierno muerto de frío frente a una clase donde, digamos, la situación incluso local era muy compleja, y no es lo mismo que de pronto hasta irte por el mismo sueldo a una oficina donde tenés calefacción, te sentás y no tenés que aguantar no tenés que tolerar ningún problema. De niños que ya vienen con problemas y por lo tanto la hiperactividad y las dificultades sociales y las familias y las madres que vienen a hablar contigo porque tienen problema con el marido y le pegan y yo qué sé, es complejo. Es decir, el maestro está soportando una carga desde el punto de vista anímico, si se quiere, mucho mayor. ¿Tendrían que cobrar más los maestros de contexto crítico, para mí sí o no? Tendrían que cobrar, no solamente más las de maestras de contexto crítico. Docentes en general. Los docentes en general, pero voy a hacer una salvedad. Muchas veces, y coincido contigo, no se habla de los docentes de secundaria, cuando para mí el gran agujero negro que nosotros tenemos precisamente está en los docentes de secundaria, que algunos son apenas estudiantes de primer año o segundo año de una carrera universitaria, que toman horas solamente como complemento de un sueldo, ni siquiera a veces lo necesitan, por lo tanto faltan muchísimo más que los maestros, porque el maestro tiene una disciplina mucho mayor en cuanto al seguimiento del programa, etcétera. Y esos docentes que faltan y rompen lo que se llama el proceso del aprendizaje, después que vos lograste la expectativa del adolescente, lo enamoraste de un tema, resulta que a la otra clase ya no fuiste y a la tercera tampoco, y después volvés a aparecer, etcétera. Esas rupturas del aprendizaje efectivamente son una de las causas de las deserciones. Las deserciones en secundaria. Déjame dejar de lado secundaria un momentito y quedarnos en primaria, porque acabas de plantear algo que está bien que vos dijeras, no hay que orillar el tema de los salarios. Sí. ¿Habría que pagarle a los maestros que trabajan en contextos más críticos mayor sueldo, al margen de que deberían todos poder cobrar más, ¿no?
pero en concreto, ¿debería pagarse más el contexto crítico para ejercer la profesión como maestra que lugares, bueno, más con más privilegios, con calefacción, con menos realidades problemáticas? Ya hay 3.086 pesos más. Ya la diferencia en las escuelas Aprender, que son las que atienden los contextos más críticos, es el 40% de las escuelas, tienen un plus de 3.000 y pocos pesos, condicionado a asistir una vez por mes a una sala los sábados, que es donde se planifica una propuesta educativa adecuada a ese contexto. Me van a decir que 3.000 pesos es muy poco, porque es... ¿Y sí qué es? Muy poco. Pero digo, estoy marcando la política... Además se te agrega un día de trabajo, que tenés que ir los sábados. Sí. Pero además es nada en lo que es la cotidianidad. No, pero déjame ver qué opinan los demás. ¿Qué pensás sobre ese punto? ¿Deberían o no? No es entendible. Después nos quejamos que, por ejemplo, no hay, no sé, médicos en un pueblito determinado del interior. Que no hay profesionales... Seguramente sí, al igual que una directora que muchas veces hace un trabajo meramente administrativo, que no le debería competir, porque no debería ser competencia de ella, porque hay muchas otras tareas inherentes a la dirección de la escuela. Pero si me permitís, me quería detener un poco en el tema del ausentismo, no de las maestras, digo maestras porque el 95% de la plantilla son mujeres, con menos de 40 años, por tanto, también lo que tú mencionabas con respecto a la maternidad, sino el ausentismo que hay en niños que están en educación inicial, que me parece muy interesante y no sé cuáles son las causas. Nosotros lo estudiamos con UNICEF en un trabajo que se hizo hace 5 o 6 años atrás, y las causas son diversas. Primero, yo creo que ese es el gran problema que tiene primaria, el ausentismo de los alumnos fundamentalmente. El año pasado el promedio de días asistidos fue 159, eso quiere decir que en promedio se faltó 26 días, eso es un poquito más de un mes. Es difícil sostener continuidad de aprendizajes. Pero en inicial hay prácticamente un tercio que falta 40 días y más, que es justamente el tema más complejo. Es decir, a medida que se universaliza la educación inicial, universalizada en 5, universalizada en 4 y 76% en 3, el valor más alto de América Latina, llegamos a sectores sociales menos motivados en la incorporación temprana a la escuela y con mayor anomia y también dificultades, ¿verdad? Sí. También dificultades, porque salir de un asentamiento con frío, con lluvia, sin transporte, digamos, no. Hay razones subjetivas, pero también hay una dificultad material muy evidente. Y yo creo que esa es la tensión que hoy tiene la agenda de primaria. El primer punto es a la escuela todos los días. Y el todos es todos. Todos son los auxiliares, son los docentes, son los niños, es el acompañamiento de las familias, porque si no, este proceso no va a continuar mejorando. Es decir, se encuentra con dificultades demasiado evidentes. Mejoramos muchísimo el tránsito por primaria, bajó la repetición, algunas evaluaciones, particularmente tiempo completo en matemática y en lectura, dieron mejoras, pero si no mejoramos la asiduidad, no es difícil seguir. Bien, Graciano. Da la impresión de que en el ámbito de la educación, sobre todo de la educación pública, se reflejan casi todos los problemas de la sociedad uruguaya. O sea, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de hábito de trabajo, de falta de ellos, en fin, los problemas de responsabilidad frente a la familia. Da la impresión, por el relato que hacía el maestro Florit, que allí están todos los problemas mezclados. Y cuando se habla de la formación del docente, yo no conozco en profundidad, digamos, los planes de estudio de los docentes, en particular de los maestros. Sé que hay ciertas especializaciones que tienen que ver con niños con discapacidad, por ejemplo, que se forman a maestros especializados para eso, lo cual es entendible. Pero no sé si esa especialización, digamos, o ese énfasis en, así como por ejemplo yo que sé, hay en medicina, que están los pediatras, los endocrinólogos, los traumatólogos, etcétera, yo no sé si en educación pasa lo mismo, o sea que en función, ya sea del contexto crítico, ya sea de dificultades de otro tipo, hay, digamos, como un énfasis puesto en la formación del recurso humano específico para atender ese tipo de desafíos. Sí.
yo soy de los egresados de alguno de esos cursos, el de trastorno de personalidad y el de discapacitados intelectuales. Pero ahora estamos haciendo la tercer corte con Flaxo de Argentina y con UNICEF, formando maestros de apoyo y maestros de apoyo itinerante para atender a los chicos con discapacidad. Y como estaba criticando el informe, de paso ya comento que el capítulo que refiere a la inclusión es un capítulo que también tiene problemas técnicos porque pregunta los recursos afectados a incluir a las políticas inclusivas, a la educación inclusiva, y pregunta por asistentes sociales, por psicólogos, por fonoaudiólogos, por psicopedagogos, pero no pregunta por maestros de apoyo ni por maestros itinerantes. Y hay 500 que son los que efectivamente desarrollan la política de inclusión. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica eso? En la práctica funciona. El año pasado se atendieron un poquito más de 11.000 niños en escuelas comunes, con un maestro, el maestro de apoyo en general permanece en la escuela, un horario más importante, el maestro itinerante es un maestro que asiste 1, 2, 3 veces a la semana, a veces la frecuencia es menor, apoyando al maestro regular de la clase común en la discapacidad particular de ese niño. Nosotros pasamos de tener 10.000 niños en escuelas especiales en el año 85 a tener 6.025 el año pasado. Es decir, hay un proceso de incorporación a la educación regular de los niños con discapacidad. ¿Cómo funciona esa incorporación, esa mezcla? Bueno, es una experiencia que nos enriquece a todos. La sociedad tiene que ser eso, ¿verdad? Aprender a convivir. ¿Pero es lo adecuado equiparar niños con dificultades, digamos, de capacidad intelectual con niños que no la tienen? Digamos, ¿funciona bien? Digamos, ¿todos aprenden al mismo nivel o uno se retrasa respecto de otro? Se requieren apoyos, por eso está el maestro de apoyo y el maestro itinerante. Muchas veces hay un acompañante terapéutico cuando la discapacidad es más importante. Hoy tenemos una presencia muy grande de niños que tienen trastornos del espectro autista, que son chicos que no tienen que tener necesariamente comprometido el nivel intelectual, pero sí tienen problemas vinculares muy fuertes, ¿no? Y ahí es la educación común la que permite tener, insertarlos progresivamente en la sociedad. Yo creo que, si me permite, la pregunta que creo que plantea Graciano es si ha tenido repercusiones, si hubo tiempo, considerando justamente cómo se han incluido tantos niños que salen de escuelas especiales a escuelas comunes, ¿cuál ha sido el resultado? Sobre todo para, bueno, lo que puedan contarle los maestros como devolución, ¿no? Para lo que ha sido históricamente el nivel de aprendizaje de los niños en esas escuelas. Deduzco que para el niño que viene de la escuela especial es todo un nuevo mundo, que si se contara con los insumos suficientes, el recurso humano, los maestros acompañantes, sería maravilloso. Ahora, con los recursos que realmente se tienen, ¿viene siendo una experiencia positiva o ha generado más conflicto que otra cosa? Bueno, primero hay una ley, es decir, estamos actuando en el marco de una ley. Segundo, hay una convicción absoluta que una sociedad democrática tiene que tener educación inclusiva. No puede sí, pero tenemos los recursos para eso, pero si no es perjudicial. Y por eso empecé diciendo que efectivamente formamos 3 cohortes totalizando 500 maestros especializados en la inclusión. De acuerdo a aristas, el porcentaje de niños con discapacidad, según los directores, con discapacidad no, con dificultades. Según los directores, anda del orden del 6%. Es decir, los directores identifican alrededor de 18.000 niños, llevado ese porcentaje a la matrícula, con dificultades. Nosotros tenemos estos 11.000 que atienden los maestros de apoyo, acompañando al maestro de clase. Hay una gran tarea de los maestros de clase. No. Y bueno, con esa frecuencia, está por eso. una o 2 veces por ¿Eso es lo deseable? ¿O lo deseable sería realmente todos los días? Porque el niño asiste todos los días a clase. Bueno, los maestros, los que están en la escuela, es un recurso asequible, digamos. Los maestros itinerantes asisten menos, ¿verdad? Si tuviéramos más maestros de apoyo, ¿mejoraríamos? Sí. Sí, sin duda. Sobre todo para que los niños, los otros, no retrasen su aprendizaje natural, ¿no? No, eso no se da. Yo creo que lo que se da es que los niños tienen una plasticidad y una capacidad de vincularse
que realmente promueve los aprendizajes y ese relacionamiento entre los chicos. Nosotros hoy tenemos una red de 100 escuelas Mandela, que son escuelas que se postulan para ser inclusoras. Y tenemos una lista enorme de escuelas que quisieran entrar para tener más apoyos, y bueno, las vamos regulando. Y dentro de pocas semanas vamos a tener un encuentro de 500 niños de todo el país en Rivera, donde van niños de escuelas especiales y de escuelas comunes, reeditando lo que ya hicimos el año pasado en Montevideo y el año anterior en Durazno. Yo creo que para pensarnos en clave democrática, la inclusión en educación es una condición sine qua non, ojalá que cada vez con más recursos. Perfecto. Tenemos que cerrar, Vero. Es evidente que es, bueno, la escuela todos los días, decía usted. ¿Qué pasa con las suplentes? Mi hijo hace 10 días que no tiene maestra suplente y su maestra titular está con licencia médica. Bueno, pasa que efectivamente en Montevideo está esa dificultad que creo que señalaba Selva, que no tenemos la cantidad suficiente de maestros para cubrir toda la suplencia. Mientras que en la mayoría de los departamentos del interior tenemos un número superavitario de maestros, en Montevideo, seguramente esa televidente de Montevideo, es Canelones, departamento de Canelones. Bueno. Héctor Florit, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, de verdad, ha sido un placer. Ojalá hubiéramos podido profundizar un poco más en este tema. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, por supuesto, reflexiones de nuestros panelistas. Les recuerdo que hay familias uruguayas que empezaron a usar el nuevo jabón Protex Nuti Protect para bañarse. Dicen que es divino, que además de limpiar, protege la piel y la cuida porque tiene ingredientes como vitamina E, omega 3 y macadamia. Es una manera buenísima de cuidar tu piel, así que sin darte cuenta casi. Protex, cuida la buena salud de tu piel. Pausa y ya venimos.